La historia de este día estoy segura te dejará en mucho que pensar, pues la mente de ciertas personas trabaja de una forma perversa. Pueden dañar a otros y pretenden salir librados como si nada hubiera pasado. Y conforme el caso avance sabrás de qué te hablo. Familia, qué gusto tenerlos por acá. Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Elizabeth Diane Fredrickson era una mujer ordinaria. Tenía una bella familia la cual había creado con su ex esposo, Steve Downs, y aseguraba que sus hijos eran su vida. Pero cierta noche la vida de esta familia cambiaría trágicamente cuando Diane se presentó con sus 3 hijos a urgencias. La mujer les hizo ver a los oficiales que un sujeto les había disparado a quemarropa a sus pequeños, y cuando le preguntaron si sabía las causas o lo conocía, ella muy segura dijo que el sujeto había intentado robarles. Los médicos y enfermeras notaron que Diane estaba herida del antebrazo izquierdo, de ahí que su ropa estuviera manchada de su sangre, así como la de sus hijos. Los pequeños fueron atendidos, pero una de ellas, que contaba con 7 años, murió al instante. Solo quedaban vivos 2 de sus pequeños, uno de 3 y otra niña de 8 años, quienes se debatían entre la vida y la muerte. Al tratarse de una emergencia, el personal llamó por Viper al doctor Stephen Wilhite, quien durante el camino al hospital fue informado de la situación de ambos menores, así como el de su madre. El médico aceleró a fondo, mientras pensaba en todo lo que tendría que hacer para salvarles la vida, y una vez que llegó a la primera que atendió fue a Diane, quien parecía estar fuera de peligro. Mientras tanto, un cirujano estabilizaba al pequeño de 3 años, quien había sido víctima de una bala que le había atravesado la médula, dejándolo parapléjico. Otros médicos intentaban reanimar a la menor de 8 años. La niña tenía las pupilas dilatadas, su piel estaba blanca, y tuvo un colapso masivo debido a su baja presión sanguínea. Pero tras varios segundos de lucha por revivirla, la pusieron en coma inducido, y Stephen Wilhite avisó a su madre. Quizás esta parte que viene es lo que más afectó al médico, pues al avisarle que su hija mayor estaba sumamente grave, quedó en shock con su reacción. La mujer no derramó ni una sola lágrima, y le dijo cosas sin sentido como que este hecho le había arruinado sus vacaciones, y que su nuevo auto estaba hecho un desastre ante tanta sangre que había quedado por todos lados. Aquí supo el médico lo que seguramente ya pasó por tu cabeza. Diane Fredrickson estaba involucrada. De terror esta historia que, por cierto, lo anterior es apenas el comienzo de una pesadilla que vivieron estos 3 pequeñitos, al lado de su madre. Siguiendo con el caso, una vez que Stephen Wilhite fue testigo de su reacción fría, sospechó inmediatamente de esa madre de 27 años. Después vinieron palabras que dejaban ver el ser perverso que había en su interior. Le comentó que sabía que su hija tenía muerte cerebral, así que deseaba dejarla ir, y dijo textualmente: «Quiero que usted la desconecte». El médico hizo un gesto de horror. No comprendía por qué le había dicho eso. Esperaba ver a una mujer destrozada, pero fue todo lo contrario. Entonces el médico le respondió que no haría tal petición, pues la niña estaba luchando por su vida, y al verla molesta, Stephen Wilhite, sin ser detective, notó que ella era la única culpable. No hubo ningún robo, ni mucho menos un tercero les había disparado. Ella era la única asesina. Al considerar que esto los involucraba al ser testigos de su reacción, él y otros cirujanos se acercaron a las autoridades para obtener un permiso para hacer todo lo que necesitaran para salvar la vida de esos niños. La policía la interrogó respecto a lo que había pasado esa noche, y su versión parecía bastante real. Diane dijo que había salido con sus 3 hijos para visitar a una amiga, y que al volver ya estaba oscureciendo. Pero vieron a lo lejos a un extraño que les hizo señas en el camino para que se detuviera. Diane se hizo a un costado del camino y le preguntó a este hombre qué ocurría. El sujeto, según la declaración de la mujer, les dijo que quería el auto, y sin más les disparó a Danny de 3, Cheryl de 7 y Christine de 8, y finalmente le hirió en el antebrazo izquierdo. Obviamente la policía no podía hacer especulaciones con respecto a lo que los médicos les habían comentado de su fría reacción, por lo que esa misma noche se dio aviso que podía haber un peligroso personaje armado en esa área. Pero confirmaron la versión de los médicos al ver la calma de Diane ante la tragedia que a cualquier padre destrozaría. Además, ¿por qué el atacante se había ensañado con los chicos cuando ella era la única amenaza para lo que quería obtener? Según los oficiales no tenía esto lógica, pero necesitaban más pruebas para no dar un paso en falso.
En los días siguientes, Diane otorgó varias entrevistas a distintos medios de comunicación, pero inconscientemente cada vez que declaraba algo, se hundía más. Por ejemplo, cuando alguno la señalaba, ella se defendía diciendo: «Si yo soy la culpable, ¿por qué habría llevado a mis hijos al hospital? No me habría asegurado primero que estuvieran muertos, y después lloraría lágrimas de cocodrilo. Es insano pensar que haría algo así, y traería a los testigos de mi crimen para que testifiquen en mi contra». Era muy extraño ver a esta mujer. Su mirada era demasiado inexpresiva. No parecía ver amor sincera de ella hacia sus hijos. Y cuando fue notificada que Christine estaba mejor, se sorprendieron cuando Diane la visitó junto con la policía, y notaron en la pequeña cambios bruscos en su salud. Su corazón se disparó dramáticamente en el monitor que tenía conectado, y sus ojos se le fueron para atrás. La niña estaba completamente aterrada. Además, revisaron los registros telefónicos de la noche que había llegado con sus hijos al centro médico Mackenzie Willamette, e indicaron que lo primero que Diane hizo al llegar al hospital fue llamar a su ex, Robert Knickerbocker, quien estaba en Arizona. ¿Pero quién era este hombre?, se cuestionaron las autoridades. No era el padre de sus hijos, pues los apellidos no coincidían, por lo que fue necesario contactarlo. Robert, por su parte, les contó que sentía lo que le sucedía a Diane, pero estaba harto que lo acosara, y que una vez hasta le había sugerido que podía ayudarlo a eliminar a su esposa con tal de estar juntos. Y es que en efecto, este hombre no era el padre de los niños, sino su amante, con quien había iniciado una relación extramatrimonial cuando se divorció de Steve, su esposo y padre de sus hijos. Pero para poder esclarecer el caso, fue necesario saber quién era Elizabeth Diane Fredrickson, nacida el 7 de agosto de 1955, en Phoenix, Arizona. La mujer era alta, de figura atractiva, de una cabellera dorada y magnética mirada azul que le permitía tener al chico que quisiera. Y para muestra, es que al conocer en el colegio secundario Moon Valley a Steve Downs, este quedó enganchado, y para el 13 de noviembre de 1973 se instalaron en su nuevo hogar para comenzar su propia familia. Diane adquirió el apellido de su esposo, y al año concibieron a 2 niñas y a un varón, a quienes nombraron Christine, Cheryl y Danny. Lo que nadie sabía es que Elizabeth Diane tuvo una infancia sumamente traumática, y lo único que quería era escapar de las garras de su padre, que venía abusando de ella desde hacía años. Además, había sido echada de algunos institutos por ser considerada promiscua. Pero el enamoramiento entre ambos se fue acabando, y para el 20 de diciembre de 1979, fecha en que nació su tercer hijo, ya todo andaba mal entre ellos. Discutían mucho por dinero, y Steve sospechaba que ella le era infiel con un colega suyo. Incluso dudaba de si era el verdadero padre de Danny, lo que precipitó su divorcio en 1980. Diane tenía 25 años y estaba desesperada por encontrar una nueva pareja, pero conocer a alguien se le dificultaba, principalmente porque no podía dejar a sus hijos solos. Pero esto no impediría que lograra su cometido, por eso a veces los llevaba a casa de los padres de Steve, y otras los dejaba a cargo de Christine, su hija mayor, que tenía 6 años. Pero una noche del año 1981, conoció a Robert Knickerbocker y sin darse cuenta se obsesionó con él. Poco le importaba que estuviera casado y con hijos propios. Lo único que quería era estar con él, sin darse cuenta que esto la llevaba a desobligarse de sus 3 hijos. Diane escribía todos los días en su diario lo enamorada que estaba, mientras sus 3 hijos comían mal. Quienes la conocían aseguraron que Diane no era una persona maternal, ni mucho menos cariñosa. Y por cierto, Cheryl era en quien descargaba su furia, lo que generó que la pequeña le aterrara estar con su madre. Aunado a la frustración que tenía porque su relación con Robert no prosperaba, se desesperaba al no tener dinero suficiente, y para conseguirlo se postuló para ser madre subrogante. De esta manera ganó $10,000, y al ver que era un buen negocio volvió a repetirlo en 1981 y en 1983. Pero en marzo de ese año, Robert se animó a decirle que las cosas no estaban funcionando entre ambos, así que se alejó, pero Diane estaba dispuesta a todo para reconquistarlo. Sin embargo, para ese entonces Diane fue trasladada como empleada de los servicios postales de los Estados Unidos a la ciudad de Carter's Grove, en Oregon, muy cerca de donde vivían sus padres, y esto podía ayudarla para recuperarlo, pues sus padres podrían cuidar de ellos. Partió hacia un nuevo destino, pero antes le hizo prometer a Robert que se iría a vivir con ella apenas obtuviera su divorcio, lejos de su pasado y de los hijos de ambos,
pues lo único que le interesaba a Diane era Robert. Se instaló en Springfield junto a Christine, Cheryl y Danny, y Robert contó a la policía que ese tiempo lejos de ella se sintió aliviado, pudo reconciliarse con su mujer y se olvidó de la relación con Diane y por consiguiente de su promesa. Las autoridades comenzaron a trazar la línea de investigación y descubrieron que Diane tenía un arma calibre 22, que curiosamente habían usado en el ataque. El arma nunca fue hallada, pero tras revisar su casa los detectives dieron con varias cajas de municiones que coincidían con el arma. Además, los primeros testigos aparecieron y dijeron haberla visto esa noche después de la tragedia. Citaron que conducía su auto despacio. No sabían a dónde se dirigía, pero esto la contradecía cuando aseguró a los oficiales que de camino al hospital había ido a toda velocidad. Pero si hubo algo que la desenmascaró totalmente, fue cuando Christine, usando un tono muy bajo debido a la debilidad que presentaba, respondió a los detectives a la pregunta sobre quién les había disparado. Con esto ya no había más que investigar. Elizabeth Diane Fredrickson, mejor conocida como Diane Downs, fue arrestada el 28 de febrero de 1984. Su juicio comenzó el 8 de mayo del mismo año, en donde la acusada apareció en la sala sonriente y con un vientre abultado. A pesar de todo lo que había pasado, Diane tenía un embarazo avanzado, que se cree intentaba provocar un efecto empático entre quienes la juzgaban. Nunca aclaró de quién era ese hijo. Lo que sí quiso dar a conocer fue la forma en cómo asesinó a sus 3 hijos, en la noche del 19 de mayo de 1983. Era alrededor de las 22 horas, y cuando los 4 volvían del supuesto paseo familiar, Diane conducía por la calle Old Mulhall, cerca de una zona rural a las afueras de Springfield. La mujer estaba consciente que sus hijos dormían en la parte trasera del auto. De pronto se detuvo, tomó el arma, y en medio de la oscuridad disparó en repetidas ocasiones a Danny, a Cheryl y Christine. Luego apuntó a su antebrazo izquierdo y se disparó a sí misma para hacerlo pasar como un posible robo. La mujer añadió que de camino al hospital conducía menos de 10 kilómetros por hora. De esta manera se estaba asegurando que se desangrarían antes de llegar. Elizabeth Diane fue acusada de asesinato, de 2 intentos de homicidio y de asalto criminal. Y claro que no se hicieron esperar aquellas personas del jurado que, sin importar las pruebas, así como la confesión de Diane, aseguraron que un tercero había disparado el arma, pues la mujer no tenía residuos de pólvora. Pero el fiscal Fred Hoggy sostuvo que Diane era la única responsable. Diane fue diagnosticada por los psiquiátricos con personalidad narcisista y antisocial, así como una desviación sociópata. Ya para el 17 de junio de 1984, la mujer obtuvo cadena perpetua, más un extra de 50 años y 2 días. Después de ser sentenciada nació Amy Elizabeth, quien quedó al resguardo del Estado hasta que fue adoptada, y la rebautizaron como Rebecca. En cuanto a Christine y Danny, fueron adoptados en 1986 por el fiscal y su esposa, y aunque son felices, quedaron con consecuencias de aquel terrible ataque. En cuanto a Christine, de más de 50 años tiene problemas en el habla y formó su propia familia, y en cuanto a Danny, quedó confinado a su silla de ruedas y se volvió experto en computación. Ni Danny ni Christine volvieron a saber de sus padres. Diane nunca dejó de decir que es inocente. Afirmó que unos sujetos que usaban máscaras los habían atacado. Luego cambió su versión y dijo que fueron unos policías corruptos, y hasta aseguró que unos traficantes habían matado a sus hijos. Y aunque cueste trabajo creer, tanto sus padres como un hermano la apoyaron en cada versión que daba. Diane intentó escapar de la prisión en 1987, pero fue recapturada y le otorgaron 5 años más. Pero lo que ha llamado la atención fue que en 1988 concedió una entrevista desde la cárcel y dijo textualmente: «Extraño a mis hijos desesperadamente. Ellos me daban amor, satisfacción, me daban estabilidad, me daban una razón para vivir y para ser feliz. Y eso se ha ido». Pues familia, hasta aquí llega el video de este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia se haga cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un bonito fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.